Bueno, para las personas nuevas que han ido llegando al canal por el último video que subí, que fue una rara coincidencia porque lo subí como unas horas antes de la gran polémica que se armó de Lana del Rey, les cuento, yo de vez en cuando hago este tipo de videos personales porque me aburre hacer el mismo contenido siempre y porque son un poco más relajados, entonces pues si siento que tengo algo como que aportar o que decir, los hago y ya. Entonces pues nada, para que eso lo tengan claro y corre la intro. El otro día cuando subí el último video personal me di cuenta que muchas de las personas que siguen el canal están como saliendo del colegio o entrando a la universidad o saliendo de la universidad o simplemente están un poco perdidas en la vida, así como yo lo he estado en varias ocasiones. Entonces pensé que de pronto yo, al haber pasado por eso, pues les podía transmitir algo. En ese momento no sabía muy bien qué, pero luego me acordé como de los consejos que a mí me daban cuando pequeño y cómo los contrastaba con la realidad que me iba pasando. Entonces nada, llegué a este video. ¿Qué tal si doy comentarios o consejos, como lo quieran ver, que bajo mi experiencia están más cercanos a la realidad y que de pronto a mí me hubiera gustado escuchar antes o que yo los escuché y me sirvieron mucho? Hice una pequeña lista de cosas que pueden ser muy obvias o estúpidas hasta algunas que de pronto tienen más profundidad, entonces pues nada, empecemos. En el video que hice sobre la timidez me di cuenta que habían muchas personas diciendo que ellos, por tener ese rasgo, pues no tenían muchos amigos, y pues yo entiendo eso. Yo la verdad nunca he sido de tener muchos amigos, pero acá se los digo de frente y es que eso no tiene ningún problema. A mí me marcó mucho algo que me dijo mi mamá alguna vez, y es que más allá de tener un montón de personas cercanas, lo importante era cultivar ese pequeño grupo de personas con el que uno se siente cómodo, con el que uno puede confiar y conectar más allá de los gustos o de opiniones personales. Podía ser una persona, dos personas o cinco, no importa. Entonces yo nunca tuve la intención de querer ser esa persona popular que quería todo el mundo, sino que me sentía bien estando con mi pequeño grupito de amigos, y además pues a mí tampoco me gustaba ser el centro de atención, entonces era perfecto para mí. Todas esas amistades superficiales o de conocidos se van perdiendo durante el tiempo y los que al final quedan son los amigos que siempre estuvieron ahí, ese pequeño grupo. Entonces nada, cuiden a esas personas con los que realmente han conectado, con los que se sienten bien sin aparentar ni nada de esto, y no se preocupen por tener pocos amigos, de verdad, a mí me parece que eso es lo mejor. Ahora, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, sí es importante tener claros los contactos que uno necesita para llegar a X o Y cosa. Y yo sé que esto suena un poco interesado, pero es algo que sucede todos los días. Muchas personas que entran a una compañía es porque tienen un contacto por ahí, así que tengan presente este tipo de cosas. Y pues yo la verdad nunca he estado en pro como de fingir una amistad para conseguir un favor, entonces lo que yo he hecho es que simplemente pido el favor de frente, y si esa persona no quiere, pues simplemente no responde o dice que no y ya, o hacer una colaboración y ya. Si yo le puedo aportar algo a esa persona, pues esa persona me aporta algo de vuelta y se queda en una relación de intercambio y ya está. Y si de ahí surge una amistad, pues ya es otra cosa distinta a fingirla desde el principio. Digamos, a mí me parece súper harto esa gente que es como, oye, hace 10 años que no nos hablamos, pero ¿por qué no nos vamos a tomar un café? Y ya estando allá a uno le piden el favor y es como, de verdad, todo ese teatro para pedirme un favor. Entonces de pronto intenten no hacer eso, porque igual yo siento que eso está muy normalizado, como que el hecho de fingir una amistad para conseguir un favor, pero a mí me parece muy paila. A lo que voy y lo que quiero que se les quede en la cabeza es que gran parte de cómo funciona el mundo en ciertas áreas se resume a contactos puntuales. Lo importante es saberlo y ser conscientes de eso, más allá si uno pide el favor o no al final, porque yo muchas veces he optado por no hacerlo y pues uno ya interioriza que le va a tocar trabajar más. Por ejemplo, acá en YouTube, si yo hubiera tenido el contacto de algún influencer o algo así, de pronto hubiera crecido más rápido, pero yo sabía que por ese lado no iba a ser, ni tenía las ganas de contactarme con ningún influencer, entonces simplemente sabía que se iba a demorar más el proceso y que no debía tener grandes expectativas. Lo siguiente de lo que les quiero hablar, y es algo que ya he tratado en otros videos, es el cuento de los sueños. A uno siempre le enseñan a pensar en qué quiere ser en un futuro. Preguntas como ¿en dónde te ves a 10 años? ¿Cuáles son tus metas de aquí a 2 años? ¿Cuál es tu gran sueño? Etcétera, etcétera. Entonces uno crece con esta mentalidad de pues yo quiero lograr estos sueños porque esto es lo que me va a hacer feliz, esto es lo que me va a llenar. El problema es que a uno nunca le dicen de frente como muy probablemente tú no vas a llegar a conseguir eso. Y yo sé que suena medio paila y no lo dicen por no dañarle las ilusiones a uno, pero es algo real, es algo que puede pasar porque muchos de esos sueños o de esas metas a veces dependen de cosas que uno no controla. Entonces a medida que pasa el tiempo uno
uno puede ir acumulando ciertas frustraciones que pueden llevar a sentimientos de tristeza, ansiedad o hasta culpa por uno mismo por no lograr algo. Y es que siento que a uno nunca le enseñan a lidiar con esto muy bien, como que no está mal si uno no puede lograr la gran meta o sueño que tiene en la vida, que no pasa nada. Si uno desde antes fuera consciente de eso, primero se estresaría menos, segundo disfrutaría más lo que hace y tercero también puede buscar otros caminos que le pueden gustar a uno. Por ejemplo, digamos que yo quiero ser una gran estrella del arte, que yo quiero ser un pintor muy reconocido, entonces desde siempre tengo la mentalidad de yo quiero ser un pintor muy reconocido, yo quiero ser un pintor muy reconocido, yo quiero ser un pintor muy reconocido, y cuando estoy a mediados de la universidad o de salida me enfrento a la realidad y me doy cuenta que todo eso puede que no pase por distintos factores que yo no quiero o que no puedo cambiar. De pronto no tengo la plata para hacer cuadros todos los meses, no estoy dentro del círculo de las galerías, no sé, muchos factores. Entonces al aceptar esa realidad puede ser un impacto muy fuerte que uno termina aceptando como de una manera frustrada o casi que sumisa, diciendo como no pude ser un pintor reconocido, entonces me toca dictar clases porque qué más. Y esto es muy triste porque no tiene que ver solo con el sueño sino con la mentalidad de cerrarse una cosa. Finalmente, por ejemplo, no sé, dictando clases puede que uno no sea el más reconocido, pero uno está viviendo de lo que le gusta, de la pintura. Entonces en el caso contrario, digamos que yo tengo 15 años y quiero ser un pintor reconocido, pero sé que solo uno de 1.000.000 lo puede lograr. Ya desde ese pensamiento puedo empezar a preguntarme muchas cosas. ¿Yo quiero ser el artista más reconocido o me basta con vivir de la pintura? ¿Por qué quiero ser el pintor más reconocido del mundo? ¿Eso me va a llenar? ¿O simplemente es un estereotipo que yo he visto? Y si realmente lo quiero ser, entonces ¿qué necesito para ser ese uno en 1.000.000? ¿De verdad vale la pena? Y pues si vale la pena, entonces tengo que tener presente que puede que no pase porque la probabilidad es muy pequeña. Si uno piensa en esa improbabilidad real desde antes, se le abren muchos más caminos, a diferencia del primer ejemplo que es entrar en shock por la realidad del asunto y frustrarse de una al respecto. En mi caso, por lo menos este último año, yo simplemente opto por no tener muchas expectativas y simplemente ir haciendo las vainas y ya. Y si algo me sale bien, pues lo sigo haciendo, si no voy cambiando y ahí voy mirando cómo logro mantener las cosas en movimiento. Pero no me estreso con el tengo que lograr esto si no me va a dar algo. Y ya como contraparte a eso que les acabo de decir, sinceramente pienso que estamos en una época donde hay muchas más oportunidades que antes. Y no en el sentido de ser los más de los más, sino de vivir haciendo lo que a uno le gusta con las herramientas que existen ahorita. Por ejemplo, ya hay muchos músicos independientes que están viviendo de su música gracias a las plataformas por donde se dieron a conocer, a YouTube, Spotify y todo esto. Muchos de los que he hablado en este canal. Y yo sé que no es la generalidad, menos en Latinoamérica, pero antes esto era impensable. Antes las bandas que tenían el dinero para sacar discos y hacerles promoción usualmente eran de disquera. Esto ha cambiado mucho. Exactamente sucede lo mismo con ilustradores o artistas que usan las redes para compartir su trabajo y desde ahí se han dado a conocer. En este punto los medios tradicionales están mandados a recoger y formas de divulgar lo que uno hace hay muchas, simplemente hay que aprender a hacerlo. En mi caso personal, así YouTube me pague muy poco, yo nunca me imaginé que iba a tener una audiencia y que alguien me iba a pagar por hablar de los artistas que me gustan. Eso para mí era impensable, sobre todo porque pues yo soy un don nadie y yo no tengo ningún contacto en la industria ni nada de eso. Literalmente ahorita gracias al internet hay audiencias para todo, desde lo más bizarro hasta algo más general, entonces simplemente ténganlo presente. Y ya por último, creo que esto es algo que sí tenemos muy arraigados nosotros como los millennials y los centennials y las generaciones que vienen, y es cuestionar toda la información que les dan. Aprendan de la gente que sabe de algo y también cuestionen lo que dice según sus experiencias, cuestionen todo lo que yo digo también. No es que yo sepa mucho, pues. Por ejemplo, acá en Bogotá pasó algo muy bonito y curioso en cuanto a la escena musical, la escena, y es que acá existe una empresa que es productora de eventos que también tiene ensayaderos y también hace como trabajo de management y todo esto, y antes alrededor de esta empresa digamos que se configuraba un poco la escena musical Bogotá. Obviamente pues hay muchas escenas, pero una de las principales giraba en torno a esta empresa, entonces pues digamos que sus bandas iban a los festivales que se hacían acá y todo eso. El caso es que ellos a veces dictaban talleres como de negocios de la música o de management y yo me la pasaba yendo a eso, a mí esa vaina me gustaba mucho. De hecho muchas de las vainas de las que hablo las aprendí yendo a esos talleres, entonces pues nada, ellos enseñaban cómo debía manejarse una banda, cómo debían ser los productos que sacaba la banda, entonces por ejemplo se regían mucho como de un estándar medio internacional, por decirlo así, entonces los videos tenían que ser muy pulcros, la producción de los discos tenía que ser perfecta, así todo grabado en estudio súper bien, y yo después de muchísimo tiempo me di cuenta que eso estaba cambiando a nivel internacional también, que estaban surgiendo un montón de bandas que hacían música desde su casa, que no les importaban los videos ni nada de esto, sino que todo lo hacían muy hecho en casa, valga la redundancia, casos como el de Cuco, el de Clairo y bueno, muchísimos otros. Entonces acá en Colombia empezó a pasar eso, empezaron a surgir todas estas bandas con un sonido así medio lo-fi, todo hecho por ellos, con un público muy orgánico, y básicamente se volvieron las bandas más representativas para los jóvenes en Colombia ahora. Y pues
después fue chévere ver cómo estas bandas estaban rompiendo esos estándares que enseñaba esta empresa, que ellos no hacían una mala labor porque finalmente estaban enseñando lo que les funcionó, pero que sí fue muy bonito ver cómo se iba haciendo ese cambio a una nueva generación como de ideas y de música y de público. Entonces aprendan mucho y también cuestionen las cosas, no está mal hacerlo. Y ya tenía pensado hablar sobre más cosas, pero quería que este video fuera más bien corto. Voy a tratar de hacer como una estrategia así como de youtubers que he visto que hacen, y es que si este video llega más, no sé, como de 9000 likes o algo así, que igual el resto, pues hago una segunda parte hablando de cosas más puntuales o de otras cosas que me han servido a mí. Y ya nada, nos vemos en otro video, nos vemos por ahí, chao.